Bien, otro ejemplo, no paséis por favor la transparencia tampoco, una base de datos para la gestión de un centro educativo, para manejar, generar los horarios por impresora, las listas de clase, las listas de notas y calcular el sueldo de los profesores. Los objetos serían profesor, asignatura y alumno. ¿Qué relación tendría un profesor con asignatura? Asociación lógica, ¿no? Vale. Y la multiplicidad sería, eso depende de cada centro, una asignatura tiene que ser dada pues al menos por un profesor, ¿no? Depende, en algunos sitios cada profesor tiene que dar solo la asignatura, si no puede ser aquí de uno a varios. Y un profesor tiene que dar una asignatura o varias. Una, porque si no, no es profesor. Vale. Luego, entre alumno y asignatura, también sería una relación lógica, ¿no? Y sería que un alumno está matriculado en de una a muchas asignaturas, porque si no está matriculado es que no figura en el sistema siquiera, ¿no? Y una asignatura tiene que tener de uno a muchos alumnos, porque ya se encarga la secretaría de que haya uno. Esto os lo garantizo, ¿eh? Que yo he dado clase en un colegio y sé lo que es eso. Entonces, yo creo que sería de uno a muchos. Bien, bueno, pues vamos a ver que este sería el modelo. Un profesor imparte, es el verbo más, ¿no? De una a muchas asignaturas. Aquí se ha supuesto que cada asignatura es impartida por un único profesor. Eso depende del contexto, de cómo se definan las cosas. Un alumno está matriculado en una a muchas asignaturas y una asignatura tiene de uno a muchos alumnos. Aquí hay un problema y es, que por eso se ha puesto este ejemplo, la nota que saca un alumno. Es un atributo muy importante que no es un atributo del alumno. No. Yo no tengo un 8. No. Yo tengo un 8 en matemáticas. Y tampoco es un atributo de la asignatura. Las matemáticas no tienen un 8. Soy yo el que en matemáticas tiene un 8. Bien. Pues ese atributo no es ni de ese objeto ni de este, sino que describe cómo se relaciona un alumno con esa asignatura. Describe cómo se relaciona. Entonces, es un atributo de la relación. O sea, esto es equivalente a un adverbio. Entonces, esto es una clase asociación. Un caso híbrido, mixto, entre relación lógica y clase. Es una relación lógica que tiene atributos. Entonces, se pone el nombre. Por ejemplo, un alumno está matriculado, asignatura, y aquí tiene dos atributos. El año académico en el que está matriculado, yo estoy matriculado en tal año académico, y Jesús, y la nota, cuando la saque, ese atributo no es un atributo ni del alumno ni de la asignatura. No hay manera de adjudicárselo a ninguno de los dos. Describe la relación. Más casos. Otro ejemplo, el registro civil tradicional. Esto disculpadme, pero he puesto el registro civil tradicional porque el ejemplo es más interesante, ¿no? Ya sabemos que los homosexuales también celebran matrimonios y no hay ningún problema, pero es que es más interesante el ejemplo, ¿eh? Bien, entonces ahí está el universo de discurso descrito, relación entre personas, pues está los matrimonios, que pueden ser con gananciales, separación de bienes, hay que modelar la relación padres e hijos, la relación entre hermanos. Tenemos el matrimonio, que tiene una fecha y tiene un régimen determinado. Persona, con datos de identificación. Tendremos matrimonio clásico, nacimientos, defunciones, hombre-mujer. Bien. Solo 3 clases. Bien, entonces vamos a ver. ¿Qué relación habría primero entre persona y hombre y mujer? Composición, agregación, asociación lógica. Generalización, ¿verdad? Muy bien. Bien. Ahora, matrimonio. ¿Cómo ponemos matrimonio? Entre hombre y mujer, ¿qué tipo de relación es? Sí, ya sé que a veces parece una composición, un tal, pero una generalización, pero en realidad es una asociación lógica, ¿no? Y además es la típica asociación que va en las dos direcciones, porque se supone que es completamente igualitaria, ¿eh?
y equilibrada. Ya sabemos que a veces no, pero eso es otra cosa. Bien, pero había unos atributos que eran el régimen del matrimonio y la fecha. El día del matrimonio, la fecha, no es un atributo de ninguno de los dos cónyuges, sino de la relación, ¿no? Luego, de nuevo, tenemos aquí un caso de clase asociación. Aquí estaría asociación matrimonio. Aquí pondría la fecha. Bueno, etcétera. Bien. Luego tenemos la relación de ser hijo de. ¿Cómo podríamos poner aquí las relaciones de ser hijo? De un padre y de una madre. ¿Cómo las pondríamos? ¿Entre qué clases? ¿Reflexiva? Entonces, por ejemplo, una persona tiene una madre, ¿no? Una relación lógica también puede ir entre en los dos sentidos, así. Vale. Y una persona tiene un padre, ¿no? Bien. Si estamos en el registro civil, una persona, ¿cuántas madres tiene? 0 o 1, ¿no? Una madre, una mujer, ¿cuántos hijos tiene? ¿Eh? Madre seguro que una. Aquí es de 0 a... Bueno, aquí es de 0 a 1. Sí, en el registro civil, en ese contexto, una persona tiene de madres 0 o 1. De padres lo mismo, 0 o 1. Y una mujer tiene como hijos 0 o muchos. Y también un hombre tiene como hijos 0 o muchos. La relación de hermano será aquí una relación reflexiva. Vale, es una relación reflexiva, que una persona tiene 0 o muchos hermanos y al revés es igual, una persona es hermano de 0 o muchos. Con eso tendríamos todo el modelo que se ha descrito antes de las principales relaciones de un registro civil. Y luego, bueno, hay una serie de atributos de persona, nombre, primer, segundo apellido, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, número de DNI, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a mostrar el resultado. Si no hay ningún error, que siempre puede haberlo, sería ese. Esto es una generalización disyuntiva. En el registro civil, en ese contexto, todos conocemos la intersexualidad, ¿verdad? Que el registro civil se empeña en que somos, clasificarnos es hombres o mujeres, pero hay varios casos intermedios. Y en algunos países se considera un tercer sexo, como en la India, por ejemplo. Bueno, entonces, en el registro civil esto es una generalización disyuntiva. Todas las personas se clasifican como hombre o mujer. Esta relación de matrimonio, los roles son esposo, esposa. La cardinalidad, la multiplicidad, perdón, es que una mujer está casada con 0 o con un hombre está casado con 0 o con una mujer. La relación de maternidad es que una mujer tiene de 0 a muchos hijo o hija, es el nombre del rol. Una persona tiene 0 o una madre, el rol es madre. Lo mismo en la parte de padre, y esa es la relación reflexiva de tener hermano. Una persona tiene 0 o muchos hermanos y funciona igual en el sentido contrario. En realidad esto está mal modelado desde cierto punto de vista. Es decir, si ya tienes aquí fecha de fallecimiento, que si no tiene valor es que está vivo y si tiene valor está muerto, esto es una repetición innecesaria y que seguramente no te da más que problemas. Luego, el mejor modelo es el modelo más sencillo posible. Se interesa no repetir cosas, a no ser que por ley haya que registrar si la persona está viva o muerta, por ejemplo. Entonces ya estás obligado, no tienes más remedio. Dudas que a veces surgen. No hace falta nunca, en principio, en un modelo UML, colocar aquí como atributo el identificador de las clases con las que se relacionan. Es una tendencia que a veces se comete
por pensar cómo se almacenan los ficheros en una base de datos relacional. Eso no hace falta. Escribir esto en UML quiere decir que ya se sabe que al implementar esto en un fichero físico, pues seguramente cada persona tendrá el identificador de quién es su padre para mantenerla, representar la relación en un fichero físico. O sea, no hay que poner los identificadores a menos que haya un identificador como el número de DNI, que hay que ponerlo porque existe y tiene entidad propia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bueno. ¿El DNI acabaría siendo una clase? El número de DNI. El número de DNI, a ver, un objeto es lo que tiene atributos y mantiene relaciones. Es una frase un poco porno, pero es así. Un objeto es lo que tiene atributos y mantiene relaciones. Con lo cual, si el número de DNI empieza a ser algo tan complicado, que tiene varios atributos y que se relaciona por sí misma, entonces tiene que ser una clase aparte. Si no, basta con un atributo. Esa es la respuesta. Por ejemplo, si el nombre es algo tan complicado que tiene sus atributos porque tiene una etimología, de dónde viene, se relaciona con otros nombres, etcétera, bueno, entonces ya estamos haciendo un modelo complicado donde nombre no es solo un atributo que tiene un valor, es una clase que tiene sus propios atributos y sus propias relaciones. Vale. Bien, algunas reglas de estilo. Objetos. Pues para poner una clase interesa poner nombres autoexplicativos, lo más claros posibles, como antes decíamos, el mejor nombre posible. Siempre en singular. Aunque estemos representando la clase de los ríos, el nombre de la clase es río, excepto excepciones de cosas que no admiten singular, como gafas, tijeras, tenazas, pantalones, conceptos de ese tipo, siempre en singular. Si modelamos en español, mejor en español. Hay una última versión que se está preparando de una norma ISO que contempla el multilingüismo en el nombre de las clases. O sea que va a haber un mecanismo para tener un modelo donde tengas todas las clases con un nombre en español, con un nombre en inglés. Porque se habla mucho de semántica, pero tener un modelo donde río se llama river, punto es gm point, es un poco, ¿no? A ver, claro, esto viene del mundo anglosajón, están acostumbrados a que el inglés lleva la semántica. Bien, eso está solucionado. Y luego los nombres deben comenzar por mayúsculas. Si tienen varias palabras, cada palabra con mayúscula, utilizar letras mayúsculas, minúsculas, números. Se puede utilizar el guión bajo, pero no el guión. Bueno, reglas de estilo de eso. Los atributos, esto es muy importante. Los nombres más claros, autoexplicativos posibles, y a ser posible en español. Es típica la base de datos que tú ves los campos y se llama FFCC, HJ_imp, imp sub con tras len. No hay manera, o sea, no. O sea, si son muy largos, da igual, no hay problema. Pero es una manera de hacer un modelo que sea semántico y que luego sea útil. Tiene que comenzar por minúsculas, sin guiones bajos ni guiones altos. Las palabras se separan con mayúsculas y UML admite que los atributos tengan multiplicidad distinta de 1. En un modelo puede, como los que hemos visto, que no ponga nada, se supone que hay un solo valor, pero se pueden poner atributos que tienen una serie de valores. Por ejemplo, en una clase currículum vitae de una persona, pues se puede tener, el nombre puede tener de 1 a muchos valores, apellido primero 1, apellido segundo también 1, porque esto es una cadena de caracteres todo seguido, título de 1 a muchos, o a lo mejor de 0 a muchos, puesto de trabajo que ha tenido de 0 a muchos, cursos, publicaciones, etc. Es decir, esto es posible hacerlo en UML, y os lo encontraréis, es decir, que ese atributo tiene multiplicidades. Con esto hay que tener cuidado, porque un atributo puede tener una multiplicidades, varios valores, cuando un atributo es un chorro de valores, pero nada más. Si aquí hubiese relación entre, por ejemplo, curso y un atributo
fecha en la que se ha hecho el curso, eso no se puede hacer con un atributo que tiene un chorro de valores y otro atributo que tiene otro chorro de valores, confiando en que se sepa que el primero va con el primero, el segundo con el segundo. No, 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 eso ya hay que sacarlo fuera, hay que hacerlo de otra manera. Aquí es una, digamos, una lista de valores tonta, sin inteligencia. Más cosas. Entonces, para modelar, los pasos un poco conceptuales son los que hemos dicho. Primero, definir el contexto, es decir, el universo de discurso. Técnicamente se llama universo de discurso, que es la parte del mundo que nos interesa y con la visión que nos interesa. Un entomólogo, un paisajista y un botánico pueden ver el mundo con ojos completamente diferentes. Y lo que para uno es muy relevante, para otro es completamente irrelevante. Entonces, el universo del curso es lo que tiene todo aquello que es de interés y no tiene nada que sea superfluo. Después de tener el contexto, es buena práctica resumirlo como en un telegrama, como si nos cobrasen por cada palabra. Una vez que existe esa descripción, los sustantivos son candidatos a ser objetos, los verbos relaciones y los adjetivos atributos. A la vez que define el contexto del discurso, es bueno definir los requerimientos del usuario, es decir, las preguntas que va a responder el sistema y poner una lista de las preguntas que se van a contestar, porque eso ayuda a hacer un modelo que sea capaz de responder a esas preguntas y no otras. Y después el modelo siempre simplificarlo. Al final, el mejor modelo es el más simple posible, la semántica es importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? ¿No? Bueno, estos son pues es una introducción a UML y vamos a ver alguna cosa más, un poco más elaborada, que os podéis encontrar en un modelo y en las especificaciones INSPIRE. Por ejemplo, estereotipos. Un estereotipo, bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Un estereotipo es, ¿cómo decirlo? Es algo típico que se repite, que se define o se alude a ello porque luego se repite, ¿no? Un guiri es un estereotipo, ¿no? Bueno, pues en UML se manejan estereotipos, que es una manera de clasificar las clases UML. Es decir, estos objetos son este tipo de objetos. Es decir, que son de un estereotipo especial. Se escribe un nombre entre comillas, las comillas españolas. Estas son las comillas correctas al escribir en español, aunque muchos sitios utilizan las comillas inglesas, estas son las correctas en español. Bueno, este tipo de comillas se escriben así y hay varias clases de estereotipos. Vamos a ver algunas nada más. Por ejemplo, las enumeraciones, los tipos, los type, no, interfaces, yo creo que no vamos a verlas, y las codelist. A ver, enumeraciones y codelist. Se pueden definir listas de valores controlados en UML. Se puede definir enumeraciones, enumeration, que esto se utiliza para decir que un atributo puede tener estos valores. O sea, los días de la semana son lunes, martes, miércoles, hasta domingo, no son más. Estos son los valores permitidos. Y se puede definir esa misma enumeración codificada. Por ejemplo, los colores básicos aditivos son rojo, verde y azul, y no hay más. Definirla con códigos 1, 2 y 3 tiene una enorme ventaja. Bueno, tiene dos ventajas. Una, disminuye el número de errores. Si tienes a alguien tecleando o capturando datos, pues antes o después se equivoca. No es que se pueda equivocar, es que antes o después se equivoca. Bien, si pone 1, 2 y 3, es más difícil que se equivoque y es más fácil chequearlo. Y dos, eso facilita el multilingüismo. En un fichero de información geográfica de 20 megas, si tienes que entrar en el fichero y traducir rojo por red, verde por green y azul por blue, tela. Pero si tienes esa tabla, cambias la tabla, dices 1 significa red, 2 significa green y 3 significa blue. Ya está solucionado el multilingüismo. Luego, las enumeraciones codificadas son muy útiles por eso, disminuyen errores y facilitan el multilingüismo. Otro estereotipo son las codelist. Las codelist son listas de valores controlados, pero
abiertas, que no están completas. Conforme van apareciendo nuevos casos, se pueden ir añadiendo. Supongamos que aquí no es color básico, esto tendría que haberlo cambiado, que esto es color, pues color puede haber mucho, ¿no? Se puede ir modificando. ¿Alguna pregunta? Bueno, todo esto sirve para definir tipos de datos de usuario. En UML, un atributo puedes definir que es un entero, un string, un numérico, un decimal, los tipos de datos habituales en la programación, pero también puedes definirte tus propios tipos de datos. Uno de ellos es definir una enumeración. Este atributo es del tipo día de la semana, que tiene valor de lunes a domingo. Entonces, además de los tipos de datos básicos, en UML se pueden definir tipos de datos de usuario. Por ejemplo, se puede definir un tipo que es código de provincia, que es un entero. Esto sirve para que en el modelo, si en muchos sitios aparece el código de provincia, no digamos simplemente que es un entero, sino que digamos que estos atributos son del mismo tipo, es un código de provincia. Eso carga de semántica al sistema. Si cada vez que aparece, esto creo que es el mejor ejemplo, si cada vez que aparece un atributo que es un dinero, una cantidad en efectivo, pones pagos, ingresos, multas, recargos, etcétera, dices que es del tipo decimal, bueno, está bien, pero si dices que es del tipo dinero y defines lo que es dinero, mucho mejor. El sistema sabe que todos esos atributos desperdigados son del mismo tipo. Luego, definir tipos de datos de usuario es muy útil. Es como añadir más cosas en esta lista que nos suele proporcionar un lenguaje de programación. Los tipos de datos de usuario es algo que tiene bastante potencia. Ahí se pueden definir enumeraciones, codelist. Como os decía, puedo definir un tipo de datos y allá donde lo ponga ya se sabe lo que significa. Y además, incluso un objeto puede manejarse como un tipo de datos. Esto es muy útil porque se define una clase, se define como del estereotipo type, se define que es un tipo, y ya se puede reciclar como un tipo de datos. Por ejemplo, las primitivas geométricas, gmPoint, gmCurve, gmSurface, se definen como type, son estereotipos, eso quiere decir que ya se pueden utilizar como tipos de datos. Es la manera más cómoda de poner la geometría en un modelo. Yo puedo poner un modelo y tener puntos de interés, paradas de autobús, capital de provincia, lo que sea, defino mi objeto punto de interés y al final le pongo un atributo que es la geometría de ese punto de interés y la geometría es un gmPoint. Bueno, pues la manera más cómoda y más natural de meter geometría en un modelo. Yo pongo esto y ya no tengo que modelar cómo es un gmPoint. De eso ya se ocupa la norma ISO que define la geometría. Y ya se sabe que un gmPoint tiene una X, una Y, puede que una Z, un sistema de coordenadas, bueno, lo que tenga. Pero yo ya, con poner aquí gmPoint, he acabado. Bien, esto lo vais a ver mucho, este tipo de cosas, en las especificaciones ISPIRE, que se define una clase y luego como type y luego se utiliza como tipo de datos. Le doy un atributo que es de esa clase. Bien, esto en realidad equivale a una asociación lógica 1 a 1. Eso en realidad es, no sé si es lo mismo, pero si no es lo mismo, es casi lo mismo que escribir esto, que escribir punto de interés tiene una relación con gmPoint. Esté modelado como esté modelado en el esquema espacial. Es una relación 1 a 1. Eso es, si no es exactamente lo mismo, es muy parecido. Claro, esto tiene varias lecturas. Primera,
que si en un modelo tienes una relación 1 a 1, que siempre se cumple y siempre es 1 a 1, lo más seguro es que estos dos objetos tengan que fundirse en uno. Porque, a ver, que no sé cómo decirlo, si un ser humano es una persona y una persona es un ser humano, pues tu modelo simplifica, no tengas persona y ser humano, es lo mismo. En persona y ser humano es obvio, en otros modelos no es tan obvio, pero por ejemplo en este caso sí lo es. Un punto de interés y un gm-point, pues es que es lo mismo, porque a todo punto de interés le voy a dar una coordenada y toda, pues entonces nada, lo fundo y los atributos que tenga aquí y bueno, aquí los que haya se unifican y fuera. Entonces, esto en realidad equivale a eso. Entonces, eso también tiene que ver con que esto es una manera de esconder una asociación lógica, pero que solo se puede hacer cuando hay relación 1 a 1. Si esto fuera una relación 1 a muchos, eso ya no vale, porque estás escondiendo una asociación y no la vas a describir bien si la escondes ahí dentro. Bien, ejemplo, las primitivas del modelo espacial de ISO pues se pueden representar así, para mostrarlas, ¿no? Primitivas, hay primitivas geométricas y primitivas topológicas. Las primitivas geométricas en dos dimensiones son punto, curva y superficie. Las topológicas, nodo, arco y cara. Entonces, un ejemplo de uso de esas primitivas pues es ese, es un ejemplo bastante natural. Si se supone que un municipio está constituido, entre otras cosas, por una capital de municipio, pues tendremos una relación 1 a 1 de composición. El municipio tendría una geometría que sería una superficie y la capital del municipio, pues vamos a suponer que un gm-point. Bien, esto es bastante habitual, asignar así geometría a un modelo. Bueno, entonces hemos visto varios estereotipos: enumeración, codelist y type. Hay más, pero bueno, esos por lo menos. Otras cosas que puede haber en un modelo es dependencia. A lo mejor en alguna especificación se puede ver. Una dependencia es una relación que se da cuando una clase depende de otra. Es decir, cuando una clase tiene una operación que utiliza los atributos de otra clase. El mejor ejemplo que se me ha ocurrido es el de la transformación de sistema de coordenadas. Un punto puede tener una operación que es pues, todo el algoritmo de transformación de sistema de coordenadas. Evidentemente, esta operación para funcionar necesita de la definición de sistema de coordenadas. Es una relación de dependencia. En realidad, un punto, para estar bien definido, necesita del sistema de coordenadas. Bien. Y, por ejemplo, camino mínimo, mejor tiene aquí un algoritmo que calcula el camino mínimo entre dos puntos, evidentemente depende de un callejero, del grafo. Bien. Entonces, esto es posible que aparezca en alguna especificación ISPIRI. También a veces se ven este tipo de diagramas, donde se definen paquetes que se representan así, con un rectángulo con una parte arriba, como una carpeta. Eso quiere decir que esto contiene cosas, y un paquete no es más que un submodelo, toda una parte del modelo que tiene algo en común. Y se puede poner así cuando interesa aislar toda esa parte del modelo por algún motivo, y también esto se utiliza para poner relaciones de dependencia y mostrar cómo funciona un modelo. Por ejemplo, esto está copiado de algún sitio. Aquí puede estar metido todo el esquema de geometría, aquí la topología depende de la geometría, porque es derivable. Y si aquí tenemos toda la parte del sistema de coordenadas de referencia, pues la geometría depende del sistema de coordenadas de referencia, pero la topología no depende de esto. Bueno, sirve para un modelo que es muy complicado, dividirlo en partes y mostrar cómo se relacionan esas partes. Eso también es posible que se vea. Bien, otra cosa, un modelo UML admite poner notas y restricciones, y se ponen así: las notas con un símbolo que parece un papelito doblado en una esquina y que tiene enlaces con los objetos afectados. Por ejemplo,
Una nota puede ser, estos objetos son los actualizados de la versión 2010. Estamos manejando varias versiones de un modelo y quiero señalar los objetos que he modificado. Pues lo marco así y esto lo engancho a los objetos que he modificado. Y otra cosa ligeramente distinta son las restricciones. Restricciones son condiciones que se deben cumplir, que es distinto que una nota. Entonces, las restricciones simplemente tienen un corchete y ya está. Y también esto se engancha a las clases afectadas. Esas restricciones se pueden escribir en lenguaje natural, pero también hay lenguajes de descripción de condiciones. Bueno, pues por ejemplo, vamos a mostrar un modelo y a leerlo, ¿no? Y a interpretarlo. Este modelo está copiado de una figura del esquema espacial de ISO, ¿no? Muestra los objetos geométricos, que además de las primitivas, pues hay cosas un poco más complicadas. Bueno, dice que los objetos geométricos pueden ser, casos específicos, o punto, o curva, o superficie, o colección, una colección geométrica, que agrupa a varios. Las colecciones geométricas pueden ser o multisuperficie, o multicurva, o multipunto. ¿Qué más? Yéndonos por la parte de la izquierda, un caso particular de curva es la line string. La line string es una poligonal, porque la curva también puede ser un spline o cosas complicadas. La line string está compuesta de puntos, en realidad. Y esta relación de composición de aquí es una relación tal que una line string está compuesta de 2 o más puntos. Esto se considera una composición porque en la mayoría de los software CAD y SIG los vértices no se reciclan. O sea, no se coge un vértice, se quita una line string y se da a otro. No, el vértice es parte de la line string y se considera así y por eso se está así en el modelo. Luego, otro caso particular de superficie es el polígono. El polígono es una superficie en 2D, ¿no? Entonces, es un caso particular, superficie, y un polígono está definido por una serie de anillos o contornos. Entonces, porque el polígono puede tener agujeros. Una superficie y un polígono admite tener agujeros, pero no anejos, ¿no? Si aquí añadimos un anejo, esto hay que modelarlo con una multisuperficie. Entonces, esto es un polígono. Entonces, por eso en el modelo, polígono está constituido, está definido, esto es una relación fuerte de uno o muchos anillos. Y ahí habrá un anillo importante que es el contorno exterior o principal y otros que serán los interiores. Vale. Bueno, seguimos leyendo. Un caso particular de line string es la línea, la line, que está formada por 2 vértices nada más. Y otro caso particular es el contorno, que es una line string que se cierra sobre sí misma. Más cosas que hay aquí. Bueno, que el multipunto es una agregación, un mero agrupación de puntos. Se considera que de uno a muchos, no hace falta tener 2, aquí pondré que uno a muchos, eso como se quiera definir. Un caso particular de multisuperficie es el multipolígono, que está compuesto de polígonos, y un caso particular de multicurva, la multiline string, compuesta de varias line string. Bueno. Bien, entonces, bueno, podemos leer el modelo e interpretarlo todo, ¿no? Vale. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Más cosas. Hay una norma ISO, no hemos hablado de todas, hay una norma que es un modelo espacial simplificado. Es el modelo espacial esencial. El modelo espacial de la 19107 es tan complejo, tan farragoso, contempla todas las posibilidades, cuando al final todos usamos lo de siempre. Usamos sota, caballo y rey, usamos punto, curva y superficie, y ya está. Eso en el 90% de las aplicaciones. El sólido tridimensional, el spline, pues no se utiliza muy a menudo. Entonces, hay una norma
que es un modelo espacial esencial, ¿no? Y este es el esquema que tiene. Entonces, bueno, lo traigo aquí, bueno, pues para leerlo e interpretarlo. En el modelo espacial se considera un tipe, o sea, es un estereotipo que se puede luego utilizar como tipo de datos, que es objeto geométrico. Y se dice que está relacionado con un sistema de referencia por coordenadas, un sistema coordenado. Un objeto geométrico puede tener 0 o 1. El 0 supongo que es porque contempla la posibilidad de tener datos y que no sepas en qué sistema estás. Es que si no sí, pero es que si no tienes si no pones ese modelo, es que ni siquiera puedes hablar de ese caso. No puedes decir tengo un problema. Es que no entra en el sistema, no entra en tal. Y por supuesto un sistema de coordenadas puede tener 0, muchos objetos que estén en él. Considera 3 tipos de objetos nada más, 3 casos particulares, que son el gm-point, el punto, la curva y la superficie. La superficie sin anejos. El punto tiene un atributo que es la posición, que es una posición directa. Esto es un tipo de datos de usuario que se ha definido ahí. Posición directa está aquí, que tiene una serie de atributos que es coordenadas, que es una secuencia de números. Vale. La curva está constituida por una serie de segmentos, pero en este caso es uno nada más, es una line string, caso más sencillo. Y la line string tiene un atributo que es control point, que es un point array, un array de puntos. Un array de puntos es una tira de posiciones geográficas, gm position, que está aquí definido. La superficie está formada de 1 a muchos polígonos. Aquí tiene el nombre de rol de patch, como el patchwork. Cada polígono tiene un atributo boundary, frontera, que es del tipo gm surface boundary. Gm surface boundary A está aquí, que tiene un anillo exterior y de 0 a n anillos interiores. Está compuesta de una serie de anillos y es un anillo exterior, 0 a n anillos interiores. Y cada anillo es una agrupación de curvas. Bueno, pues al final se consigue leer, ¿no?, y ver todo lo que dice ahí. Otra cosa es dilucidar por qué se han tomado esas decisiones y no otras. Bueno, eso puede ser más complicado, pero bueno, se lee el modelo y se interpreta, ¿no?, que es el objetivo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Esto responde prácticamente al 100% de nuestros colecciones. Sí, sí. Sí, al 99%. En algún caso, hay algún sitio que hay una red de carreteras, se genera un grafo, ya se tiene topología, pero salvo esos casos, aquí entra todo lo que hacemos todos. Vale. Y además, cuando se maneja ese caso, hay un programa que es el que genera el grafo, que normalmente funciona como una caja negra, y no es verdad, y no nos ocupamos de... sino que funciona bien y ya está. Bueno. Bien, ahora vamos a diferenciar entre modelo y esquema. Pues estamos hablando de esquema UML, de modelo, son casi lo mismo, pero hay alguna pequeña diferencia. Un esquema es un diagrama de clases. Tiene objetos, atributos y asociaciones en UML. Un modelo es algo más. Un modelo es un esquema más una serie de definiciones. Tienes que definir qué es para ti un gm-point, en fin, todas tus clases tienes que definirlas, tienes que explicar las reglas que cumple tu modelo por escrito, porque a lo mejor si pones todo como restricciones no se ve nada, ¿no? Se ponen únicamente las reglas imprescindibles para entender el modelo de un vistazo, no se pone todo. Y además un texto explicativo, lo normal es poner un texto narrativo que explique tu modelo y diga cómo es, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es el modelo. El esquema es el esqueleto, el chasis, lo más importante de ese, ¿no? Que modelo es una idea un poquito más amplia que esquema. Bien, pues nada, para
ir concluyendo, pues modelar es una tarea clave. Normalmente se le presta poca atención, pero es algo importante. UML no solo es un lenguaje importante porque está muy extendido, es universal, está en normas ISO, en especificaciones OGC, en especificaciones ISPIRE, sino que realmente es muy potente. Pues digo que tendremos UML durante bastante tiempo, por lo menos durante 10 años, seguro, o casi seguro, que todos los modelos son en UML. Luego no sé imaginar qué habrá, probablemente vendrá algo, pero bueno, pero de momento tendrá una larga vida. Y modelar es una tarea abstracta y difícil, que tiene su dificultad, ¿eh? Hay especialistas y siempre se modela en equipo. Entonces, pues bueno, hay que ser modesto y lo que pretendíamos era cubrir un objetivo, pues eso, bastante modesto, que es que sepamos leer un modelo UML que hay en unas especificaciones ISPIRE, que lo leamos e interpretemos correctamente todo lo que hay ahí. Y ahora a partir de eso, esto es una base para luego seguir progresando. El que quiera mirar UML, ir aprendiendo, puede ir haciendo modelos sencillos, leyendo cosas, progresando, etcétera.